Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Reviews for You. Y bueno, vamos a empezar con los diferentes posts que os he dejado con el hack de la Nintendo Switch. Y también quería comentar un poco el feedback y todo eso de los que me estáis dando, ya que pues es un hack que lleva bastante tiempo. O sea, yo ya lo testé, pero creo que a día de hoy está bastante más pulido. Y sí que hay que tener en cuenta mucho qué consola tienes, porque depende mucho para el tema del hack, ¿no? En concreto ya hice un vídeo un poco explicando eso, ya que no es lo mismo tener una Nintendo Switch original, o sea, la primera que se lanzó, que es la que yo tengo, después lanzar esa misma, pero la que está parcheada, y después la Lite, ¿no? Estas últimas pues sí que necesitan de un chip para poder realizar este tipo de hacking. Y el chip a día de hoy pues salía bastante parda porque creo que fue hace muy poco, o sea, no sé si un par de semanas o algo así, a los creadores, que fue el Time Shooter que fueron los pioneros en todo este tema del hack de la Nintendo Switch. Pues bueno, fueron detenidos y, y entonces pues parece que ahí hay nada, ¿no? Como que ya lo han descubierto y tal. Y estos pues lo hacían un poco todo, o sea, tanto el software, el hardware, porque claro, es que ellos mismos diseñaban los chips que se le ponían ahí, te explicaban cómo instalarle el chip y lo hacían absolutamente todo. Después también el software que se utilizaba para hacer este tipo de hack. Y ahí está, ¿no? A ver, también entiendo de que una vez que ya está eso ahí, o sea, que prácticamente no hay mucha solución, o sea, por parte de Nintendo. Nintendo creo que es de las empresas que más lucha contra la piratería. Incluso yo, por ejemplo, en el vídeo este donde solamente os decía si se puede o no se puede, o sea, sin explicar absolutamente nada, otros youtubers bueno, que nos conocemos y tal, me dijeron, oye, tal, ten cuidado porque Nintendo va muy detrás del tema del hack y tal. Digo, ya, si yo en realidad no he explicado nada del hack, sino si se puede o no se puede con la consola, ¿no? Entonces, pues eso, está dando muy duro a todo eso. Hombre, yo también lo entiendo, obviamente. Y bueno, tampoco es la primera vez que una empresa va contra una persona que hace el hack de una consola, ya que me acuerdo por hace ya bastante tiempo el desarrollador este que era bastante joven, que hizo también el jailbreak a los iPhone, después se lo hizo a la PlayStation 3 y eso al final creo que fue hasta la cárcel y todo, en plan con muy muy poca edad por hacer eso. Y, y después sí que creo que fue Apple o alguna de estas la que le ofreció en plan trabajo y salir a cambio de... O sea, bueno, o sea, a cambio de trabajar que saliese de la prisión o algo de eso. Creo que recordar que había algo así, porque claro, al fin y al cabo, tú imagínate, esa persona, o sea, ella sola en su casa ha conseguido reventar un sistema que está supuestamente diseñado a prueba de bombas por un super equipo que muchas veces están de los mejores ingenieros del mundo, ¿no? O sea, imagínate esa persona lo capaz que llega a ser, ¿no? Pues con todo esto, obviamente, el Time Shooter en realidad había muchos intereses, e incluso como decía, tenían sus propios chips, los cuales pues los comercializaban y entonces pues también eran más pasta. Encima eran unos chips que tú tenías que abrir la consola, soldarlo ahí en el procesador y tal, y lo que te hacía era como puentear como si fuese, imagínate, un canal de seguridad que habían puesto mediante hardware que antes no existía. Por eso los que tengáis las Nintendo Switch originales, las primeras versiones, eso no pasa porque no existe, que es lo que me pasa a mí. O sea, yo no necesito ni chip ni nada, sino que directamente con el software lo puedo hacer. Y aquí también la gran importancia del mercado de segunda mano. O sea, ahora el mercado de segunda mano de estas primeras Nintendo Switch está ultra mega revalorizado, ya que, claro, muchas veces en plan de, bueno, vale, te compras esta Switch, que ahora una Switch te cuesta... creo que la Lite la pasé ayer con descuento y tal en 190 euros. Pues esta a lo mejor la están vendiendo por unos 500 euros. Que dices, hostia, o sea, qué diferencia de precio, ¿no? Pero claro, si te pones a calcular, si un juego de la Nintendo Switch ya te cuesta 50 euros, o sea, el decir, bueno, pues tienes todos los de ahora y los que salgan. Porque como la vulnerabilidad no viene en el software, sino en el hardware, o sea, da igual las actualizaciones que haga Nintendo, que siempre la vulnerabilidad va a estar ahí. Y ahí en esas Nintendos ya sabes que de aquí hasta que se muera la familia Nintendo y dejen de sacar, o sea, los Switch, dejen de sacar consolas, o sea, juegos para la consola, esa va a tener siempre esa vulnerabilidad y es algo ya intrínseco en el hardware, ¿no?
Cosa que con el chip lo que os decía es hacer justamente eso. O sea, también se están cotizando mucho y más ahora las consolas que vengan con el chip configurado porque justamente ahora al haber cogido a esta gente y supuestamente pararse la producción del chip, pues claro, está súper cotizado, o sea, está súper cotizada y, y ahora la gente, pues bueno, pues está un poco intentando comprarla por, por todos los medios. Yo, sinceramente, es lo que decía. O sea, una vez que esto ya se lanza, y encima una cosa que no está ni legalizada, obviamente, ni nada, o sea, eso está ahí. O sea, una persona que sepa un poco electrónica, igual que ya ven eso, que han podido configurar esto, lo van a hacer. Y más en AliExpress, que ya sabéis cómo está la cosa. En AliExpress yo incluso he visto chips para otras consolas y las venden allí. O sea que no me extrañaría de, a lo mejor no el oficial de Time Security ahí en AliExpress, pero seguramente que si no ya dentro de poco habrán chips en breve. Yo, si no es que tengáis una al que haces cuentas y dices, bueno, me compro una y juegos, pues me sale más rentable una y el hack, ¿no? O sea, pagar más. Dices, bueno, vale, sí, te sale más rentable, vas a pagar un sobreprecio, pero si no tienes prisa, yo le aconsejaría que no. O sea, que no pagases ese sobrecoste. Y aquellos afortunados que obviamente como yo ya la tengáis, pues ya sabéis que podéis disfrutar de todo ese catálogo. Después hay gente que siempre pregunta en plan, ¿se puede jugar online? Y digo, hombre, tienes que tener un par de huevos de ponerte a jugar a un juego que está hackeado vía online, ¿no? Porque normalmente estos juegos tienen como si fuese un ID, ¿no? O sea, un número de registro y entonces tú imagínate que de repente esa misma ID estén jugando online a ese mismo juego, o sea, a ese mismo, con esa misma ID, no sé, 500 personas, por no decir más, en el mundo. No sé, Nintendo tampoco hace falta ser muy listo, pero sabe que eso falla. Pues que coge, pues que banea justamente a todos aquellos que estén jugando con ese juego y tal. Y es como que ya te corta y ya sabe que tu cuenta de Nintendo Switch está baneada. Y eso, a lo mejor, a mí sinceramente me da igual porque en online, al ser de pago tampoco lo iba a pagar. No suelo jugar nunca en online. La única limitación creo que vas a tener es en el tema del eShop, o sea, de la tienda de Nintendo, pero bueno, como después también lo vas a poder instalar por otros medios, pues dentro de lo que cabe también te da un poco igual, ¿no? Pero bueno, aquellas personas que quieran jugar online, o sea, que sepan que esa posibilidad está, pero en todas las consolas, o sea, en todas las consolas, que tú le hagas un hack, internamente eso tiene un registro y antes de cuando se está cargando, o sea, cuando se cargan tanto aplicaciones como juegos como todo, lo que hacen es leerse esos metadatos. Los metadatos son como eso de decir, oye, ¿qué número de registro es este? ¿Qué tal? ¿Cuándo tal? No sé qué, no sé cuándo. Y todas esas comprobaciones se hacen. Por eso también hay muchos juegos que obviamente dependen de conexiones a internet y tal, porque se tienen que hacer esa serie de verificaciones para que te deje jugar, si no, no te va a dejar. Al igual que muchos programas y tal, ¿no? Entonces, sí que se puede hacer ya, incluso la verdad que hay bastante desarrollo, o sea, no solamente por el tema gaming, o sea, porque obviamente hay gente que el tema del hack lo achaca siempre al pirateo, que es en plan de, no, tal, es que es para piratear, es no sé qué, no, o sea, tú cuando haces un hack no solamente para piratear, puedes hacer absolutamente de todo, o sea, lo bueno de esto es que puedes aprovechar la Nintendo Switch para más cosas, incluso instalarle Android, ampliar posibilidades, tener más funcionalidades. O sea, cuando se hacía el jailbreak, por ejemplo, el iPhone era más de lo mismo. O sea, había mucha gente que simplemente lo utilizaba para instalar aplicaciones pirata totalmente gratis, ¿no? Y eso se podía hacer, obviamente, ¿no? Pero yo creo que yo personalmente no lo utilizaba para eso, sino que lo utilizaba para las funcionalidades que te dan extras. O sea, tú al fin y al cabo tienes permiso de administración de todo el sistema, puedes modificar lo que te dé un poco en gana y eso ahí es donde tienes pues prácticamente todo. O sea, puedes incluso pasar archivos por vía FTP, ver servidores, instalar aplicaciones de terceros, yo que sé, instalar incluso tiendas de terceros, o sea, de todo. O sea, puedes hacer absolutamente de todo y hay una comunidad bastante grande detrás de en cuanto al hack de Nintendo Switch y por eso digo que muchas veces no es solamente piratería, sino que es muchas veces eso. Yo lo decía, yo por ejemplo con el jailbreak del iPhone era más las funcionalidades que me daba, incluso llegaba un punto en que dije, hostia, no puedo vivir sin el jailbreak, porque por aquel entonces no podías hacer nada en plan de cosas ultra básicas que sin jailbreak no lo podías hacer, que cosas de estas después Apple sí que la ha ido implementando en las nuevas actualizaciones del sistema de iOS,
pero no estaban en un principio. Así que yo sí que los agradecía bastante, cosas que es que no podías ni hacer ni pagando. Entonces, claro, ahí está la cosa, ¿no? Lo bueno es que incluso está tan avanzado que hay hasta funcionalidades donde puedes hacer hasta dos particiones, o sea, una partición del sistema de Switch sin nada del hack y con otro con todo lo del hack. En eso del hack lo que hacen es que también te limpian todo, incluso te limpian el serial, o sea, dentro del propio sistema está borrado el serial, por lo que es más complicado que te lleguen a banear, porque cuando tú accedes, a lo mejor Nintendo verifica, decir, oye, vale, este tío ha entrado, como decía, no hay 500 personas jugando este mismo juego, vale, voy a banearlo, vale. ¿Qué número de serie tiene esta consola para banearla? Ah, hostia, si no aparece. Me meto, no tiene lo del iShop. O sea, aunque quiera, aunque sepa que eso, no te puede banear. Y bueno, pues puedes hacer esa limitación de una o la otra. También el hack este es un hack que se está haciendo de forma, creo que se decía en Tether, o sea, que no es permanente. O sea, tú cada vez que apagas la Nintendo, es igual que el de la PlayStation 4, tienes que volver a meter el exploit. En este caso se llaman payloads, que eso, son métodos para cargar el exploit. Hay varios, el más famoso es el Atmosphere, que es como una alternativa a lo del Time Executor, pero de forma más libre. Y lo que tú haces es directamente le metes el exploit para que te cargue los archivos que tienes en la micro SD del Atmosphere. Una vez que lo metes, ya está, o sea, ya lo tienes eso, pero cada vez que se te apague, tienes que volver a hacerlo, ¿no? Para hacerlo, pues tienes que meterte como en un modo específico que es el RCM, que es como si fuese una opción de buteo, o sea, como te metes como si fuese en el recovery de Android y tal, y lo que haces es que booteas directamente desde el payload este, ¿no? En concreto, yo hay unos, como si fuesen unos pendrive, por decirlo así, unos modulillos que venden en AliExpress, que eso, vamos, lo venden incluso aquí en España, o sea, AliExpress España, y cuesta muy poco, y esto lo que te permite, incluso hasta con el smartphone lo podéis hacer, es tener esa opción para bootear. ¿Por qué? Porque si no lo tienes que hacer siempre desde un PC. Imaginaros que os vais por ahí, para eso el tema de que sea una portátil, y se te acaba la batería, cosa bastante entendible. ¿Qué pasa? Que tú la pones a cargar, pero cuando la quieres encender, se va a encender de forma natural, sin ejecutar ese exploit. Si se enciende de forma natural, lo que pasa es que no vas a tener nada, ni los juegos te van a funcionar, los juegos que no tengas, o sea, que no sean tuyos. Después tampoco te van a funcionar todo el sistema, no te va a cargar las aplicaciones que hay de eso, todo eso no te va a funcionar nada. Por lo que tienes que volver a meterle el payload para cargar el exploit este. Esto pues lo puedes hacer desde el PC, pero como os decía, si estáis por ahí pues no vais a poder hacerlo. Por lo que existe estos pinchitos que encima te traen hasta un accesorio para meterlo en RCM, e incluso hay gente que está modificando los Joy-Con para no tener que desmontar el Joy-Con para meterlo en RCM, sino que directamente le apretas un botoncito y ya se mete en el RCM, o sea, súper fácil. Y nada, pinchando esto en el USB tipo C, ¡pam!, te lo arranca y ya está. O sea, no tiene ningún tipo de problema y es una cosa súper pequeña que te lo puedes meter incluso en la funda de la Nintendo y si te pasa esto es tan fácil como volver a meter esto y punto. O sea, no tienes ningún tipo de problema y cuesta muy poco, creo que cuesta 10 euros así en AliExpress. Vamos, se han vendido como churros. Time Executor creo que también sacó uno cuando comprabas el chip y tal, pero vamos, era bastante más caro. Así que más o menos ahí está un poco el estado del hack este. Ya lo digo, cada uno lo puede utilizar un poco para lo que quiera. Yo creo que a nivel de funcionalidades te da un montón de cosas. Y pues claro, hay gente que incluso puedes tú cargar tus propios juegos. O sea, si tú tienes un cartucho y siempre está la típica de decir, hostia, cuanto más utilizo un cartucho, cuanto más utilizo un disco, más desgaste tiene. Bueno, pues tienes la posibilidad también de copiártelo directamente tu propio juego que has pagado en tu propia consola y ya pues cada uno le puede dar los usos que quiera al hack. Lo bueno del hack es que tienes como esos permisos de administrador, que ya pues queda de cada uno para los que lo utilices. Si puedes tener juegos pirata, para tener más funcionalidades o para tener todos sus discos, o sea, todos sus juegos que tienen formato físico, los puedes cargar en formato digital y convertirlos de esa manera y son tuyos igual, ¿no? Por lo que tampoco vas a tener problemas de baneo y tal, porque en realidad está asociado a tu ID, ¿no?
Así que bueno, pues más o menos por ahí. Así que quería comentar un poco esto, ya que no quiero hacer vídeo de lo que es el hack. No sé si haré algo más explicativo como esto. Y ya tenéis un montón de tutoriales también en la web de cómo poder hacerlo todo. O sea, tú puedes llegar a hacer todo esto de una forma más sencilla. Y como os decía, el tema de las que necesiten el chip, ahí ya es otra historia. Ahí ya tienes que depender un poco de si puedes encontrar. Yo me decantaría o por una consola que ya lo tenga instalado por Wallapop, eBay y todo esto, que veremos. Incluso yo me adelantaría ahora, que parece que esto acaba de ser bastante reciente y se puede encontrar alguna a buen precio, pues yo le tiraría, sinceramente. Y, y si no, pues intentar encontrar ese chip vía eBay, AliExpress o cosas así, que ya pues ahí se vende un poco de todo, ¿no? Y ya, pues si tenéis suerte, ya sabéis, esto no se sabe si. Yo entiendo que estas cosas se van a copiar hasta la saciedad. Y más los chinos cuando saben que demanda. Vamos, solo hay que ver las réplicas de los AirPods, que estos han sido súper mega famosos en todos los canales de YouTube, en AliExpress y en todo. Incluso hay un montón de gente que está haciendo aquí drops, pero una inmensidad, ¿eh? Bueno, hasta canales de YouTube de más de 1 millón de suscriptores están haciendo dropshipping con los temas de los AirPods fake, ¿no? O sea, de estos AirPods falsos. Imaginaros el punto, ¿no? No sé todo eso a nivel legal cómo estará cuando tú ya te creas tu propia empresa sobre una cosa que no cumple la, la posibilidad de comercializarse aquí en España, por el tema de que es una falsificación. Pero bueno, ahí está. O sea, como todo, ¿no? Hasta que no digan lo contrario, pues ahí está, ¿no? Y hay un montón, ¿eh? A mí en Instagram me aparece un montón de publicidad. O sea, un montón de canales están publicitando esto, incluso influencers bastante grandes de televisión y tal. Todo esto del dropshipping de auriculares fake de AirPods, ¡buah! Un montón. Bueno, de AirPods, de Apple Watch y tal. Que bueno, lo de AirPods más o menos te puede medio cuadrar. Y el Apple Watch sí que eso está vergonzoso. En plan, el típico reloj súper chinorro que te lo venden a lo mejor por 60 euros. Que dices, bueno, son 60 euros, ¿no? No son 500, sí, pero hostia, es que para eso cómprate otro reloj, que en ese precio te puedes comprar mejores relojes. Y bueno, ahora después de todo este aclaramiento un poco del tema del hack de la Nintendo y cómo funciona para que os hagáis una idea, vamos con lo que son las noticias tecnológicas. Vamos con Android Ready SE, que el SE no es de Special Edition, sino de Security Element, que es, bueno, creo que también está implementado tanto a nivel de software como de hardware en los smartphones, obviamente con Android, que lo que hacen es proteger de alguna manera, no he leído mucho cómo se ha hecho esto, pero supongo que será eso, hardware en concreto, encriptado, como también hacía creo que Samsung, que también presentó con el, ¿cómo es? X no sé qué, me acuerdo creo que se decía, no me acuerdo, X Security, no sé, por ahí algo así. Que lo que hacen es eso, o sea, todo lo que mejor esté ahí está todo encriptado, no sé qué, meten, por ejemplo, verificación a nivel de hardware y cosas así, ¿no? Pues todo esto lo quieren enfocar de cara a, por lo que estamos viendo, todo este movimiento digital, donde todo se está digitalizando, donde ya podéis tener vuestro carnet de conducir en el smartphone de forma totalmente legal, ya que hay una aplicación de tráfico para ello. Después también se está desarrollando este DNI, creo que era 4.0, que se aprobó el desarrollo para este 2021, o sea que entiendo que máximo en 2022 lo tendremos. Y bueno, el pago móvil ya sabéis que también funciona igual. Entonces, llega un punto donde la cartera no vamos a saber lo que es, porque lo vas a tener todo ahí. Y lo más importante que en realidad es esto, toda documentación y tal, va a estar en el smartphone. Esto, como todo, a mí me da un poco miedo porque cuando conoces un poco el funcionamiento de todo esto, sabes que todo se puede vulnerar. O sea, no hay nada que sea 100% inhackeable, por decirlo de alguna manera. O sea, todo se puede hackear. Una cosa es que sea más fácil, menos fácil y tal, pero todo, absolutamente todo se puede. Y bueno, está ahí a la vista, ¿no? O sea, si os metéis cada día hay un montón de ataques, un montón de vulnerabilidades, de filtraciones, y esas son solamente las que sabemos nosotros. Después hay muchas empresas que directamente ni las dicen, aunque están por ley, tienen que decirlo, pero si no se entera nadie no las dicen porque encima les multan por haber sido hackeadas, porque tienen que siempre evitar este tipo de cosas, ¿no? O sea, imaginaros todo lo que habrá por ahí detrás. Y claro, llega un punto donde, como al tener todo de esta manera,
pues te da un poco de miedo, ¿no? Porque no sabes hasta qué punto se puede llegar a filtrar algo y dónde van a saber que, y sobre todo todos tus datos va a estar en internet. O sea, que sí, que estará muy seguro y tal, pero siempre está esa posibilidad. Y eso no te lo va a quitar nadie, por muy seguro que sea la compañía, no hay nada que sea 100%. Joder, Apple, por ejemplo, el claro ejemplo de que más invierte en seguridad y el jailbreak se existe a día de hoy. O sea, en todas las versiones sigue existiendo el jailbreak. El jailbreak, al fin y al cabo, es un agujero de seguridad. Y esto está ahí, está ahí y existe, ¿no? Así que no es nada nuevo. Incluso ya se ha visto muchos casos donde el FBI tiene su propio, bueno, pues como todo, ¿no? Policía aquí en España y todo eso, pues tiene su propio equipo de ciberseguridad y donde cuando se necesitan extraer datos de un móvil de una persona, como Apple no te los desbloquea porque sí, vas a tener que desbloquearlo tú. Y siempre se consigue. O sea que esas vulnerabilidades existen y se pueden hacer y para eso tienes a gente que está preparada para ello. Y ya os digo, los mejores no están trabajando ni para la policía ni para empresas. Están a su rollo porque sacan mucha más pasta de otras cosas e imaginaros toda esa gente lo que puede llegar a hacer, ¿no? Así que bien, en parte, y entiendo de que sí que se tiene que hacer todo muy bien testeado, tanto a nivel de hardware como de software. Sobre todo hardware, o sea, si hay una vulnerabilidad a nivel de hardware, no hablo solamente de que tú puedas meterle un chip o lo que sea, no, o sea, cuando hay vulnerabilidad a nivel de hardware, también se hace a nivel de software, o sea, me refiero que tú, por la vulnerabilidad que tiene, o sea, imagínate que no tiene un filtro de paso de no sé qué, pues tú puedes acceder desde, metiéndole un script desde la web mediante este componente, ¿no? Y es por el hardware, o sea, la vulnerabilidad está ahí, ¿no? Y todo eso es muy complicado, es muy complicado y muchas veces da bastante miedo. Yo lo que siempre os recomiendo es que tengáis verificación en 2, 3, 4, 5 pasos, en todo lo que tengáis que le deis importancia y que no tengáis la misma clave para todo. O sea, eso dentro cabe es dentro de lo menos, o sea, de lo que no hay nada seguro es lo más seguro. Yo siempre lo que os llego a aconsejar desde aquí. Y entonces, pues eso, lo que os decía, lo de Android Red ISE está todo más orientado a esta seguridad, a que todo esté muy encriptado, muy seguro en hardware y software, y entonces que te permita pues tener funciones como llaves digitales para coche, casa, oficina, licencia de conducir de móviles, identificación nacional, pasaportes, e-money y tal, pues todo eso, o sea, cosas que, imagínate, o sea, un coche a día de hoy, los que se abren muchas veces así, viene un poco por NFC, o sea, mediante el NFC. Pues claro, tú NFC puedes configurar lo que te dé la gana. O sea, si tú puedes llegar a clonar eso de alguna manera. Pero bueno, es complicado, ¿eh? O sea, yo lo digo que está la posibilidad. Otra cosa es lo complicado que pueda ser. Pero claro, lo complicado es según para quién. Mejor para un desarrollador de normal tal, pues es muy complicado. Pero mejor para esta gente que os digo, pues claro. Y, y esta gente lo que más gana es con ese tipo de cosas. Ellos cogen y dicen, bueno, yo te vendo una aplicación para Android, la cual te permite a lo mejor desbloquear los BMW no sé cuánto. Esta aplicación te la voy a vender por 30.000 euros. Claro, el que va a robar esos coches les sale súper rentable, porque con que funcione, con que robe un solo coche, ya ha amortizado la compra de la aplicación. Y claro, este tío está ganando 30.000 pavos de esta manera, ¿no? O sea, muchas veces el negocio están por ahí, por eso ese tipo de gente gana más. O sea, con que eso haga una venta, o sea, no sé en qué trabajo, pero que te paguen 30.000 euros en un mes es bastante complicado, ¿no? Y pues muchas veces les sale más rentable este tipo de cosas y por eso los grandes hackers o ciberdelincuentes de la historia han estado en esa parte más negra que en la más blanca. Y bueno, pues veremos a ver, la verdad que es un avance bastante importante. También se ha lanzado el Final Fantasy VIII remasterizado para iOS y para Android. En este caso, bueno, se ha puesto los típicos. O sea, ayer hablábamos de que se están adaptando los juegos para que sean intuitivos a la hora de jugar en un smartphone. Pues aquí es todo lo contrario, se ha puesto lo típico, o sea, de digitalizar los mandos. O sea, si el mando de la Play, el X, cuadrado, círculo y tal, pues lo que han hecho es directamente ponerte los botones en pantalla para que lo juegues. O sea que sí, es un apaño poder jugarlo, pero creo que no es el mejor de los casos.
Y bueno, va a estar disponible a 22,90 € y se podrá comprar con un descuento a 18,99 hasta el 4 de abril. Aquí creo que son avances que quieren hacer las empresas de cara a meterlo en smartphones porque creen que es el futuro. O sea, creen que es el futuro porque, claro, un smartphone a día de hoy pues lo tiene prácticamente todo el mundo. O sea, no sé, no conozco a nadie que no tenga un smartphone, la verdad. Bueno, sí, mi abuela y tal, pero no la veo yo jugando. Pero la gran mayoría de personas tienen smartphone. Entonces, claro, si tú desarrollas una cosa que puede comprarla todo el mundo, pues tiene más posibilidades que te la compren que una persona que tenga que comprarse primero esa consola y después comprar ese juego. Ya como les digo, cuanto más pasos metas, menos probabilidad de que pase eso, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que lo que es la forma de pensar de ese tipo de usuarios no es tanto como la de las consolas. O sea, una persona que tiene una consola, o sea, que tiene que tiene una consola, pues obviamente tiene una consola para jugar y para comprar juegos. Entonces, es una persona que está predispuesta a comprar este tipo de juegos. Mientras que una persona de un smartphone, no. Y aquí es donde se ha visto durante todos estos años ese intento de la industria del gaming de meterse en los smartphones lanzando algunos de sus videojuegos. Hay algunas que directamente han hecho el port, como en este caso, o sea, de coger el juego tal cual, adaptarlo para smartphones y lanzarlo. Y después hay otras que lo que han hecho es aprovechar el que ya es tan conocido ese juego y después adaptarlo, ¿no? Como el Super Mario Run este, que estuvo bastante bien. Yo creo que para mí es una idea cojonuda porque te permite jugar un smartphone de verdad. Yo creo que el smartphone como gaming va a venir más proveniente de los servicios de streaming y no tanto de juegos así a nivel de port, creo yo, vamos. Y más eso, también por temas de consumo. O sea, la batería te va a durar menos si lo estás ejecutando, bueno, creo yo. No lo he testeado, pero supongo que sí, porque el procesamiento de la CPU y la GPU consume más que lo que del chip 5G en ese caso. Y tampoco es que estés haciendo un super uso. Bueno, a mí, por ejemplo, no se me ha sobrecalentado el smartphone de estar jugando. Eso sí, de utilizar Wallapop sí, pero de jugar en streaming no. O sea, imaginaros la optimización de la aplicación de Wallapop que se bebe, o sea, yo es brutal, se bebe la batería, pero vamos, enseguida, o sea, enseguida. Y en marca igual, otra que también, y es que me extraña, pues son empresas tochas y que el software que tiene es penoso, o sea, penoso, penoso, penoso. Y no sé, me sorprende. Y dice, bueno, Wallapop dentro de cabe tampoco tiene tantos años, vale. O sea, te lo puedo llegar a comprar. Pero marca, o sea, marca, joder. O sea, ha sido un periódico bastante tocho durante muchos, muchos años, siendo creo que el periódico más leído de España desde, vamos, años inmemoriales. Y la aplicación es, bueno, la aplicación y la web, o sea, aquellos que sepan de desarrollo web y tal, si veis la web es desastrosa, desastrosa completamente. Tiene eso más parches que, pero bueno. Y lo que os venía diciendo, o sea, yo creo que, no sé, no llega nunca a cuajar, incluso las propias plataformas, yo veo que las más importantes no llegan a dar el salto, o sea, no llegan a dar el salto porque ven que todos estos tests que están haciendo de portar juegos y tal no llegan a funcionar del todo. Sí que a lo mejor juegos, bueno, después claro, depende de cada juego, o sea, no te va un smartphone no te va a correr un juego de PlayStation 5, obviamente. Pero estos juegos, pues sí, obviamente son juegos de no la anterior generación, sino a lo mejor de la PlayStation 2, PlayStation 1 y tal. Y está bien también en parte de que si una persona no tiene ninguna consola, también poder acceder a ese tipo de juegos creo que también está bien. No todo tiene su parte positiva, parte negativa y también entiendo que si se ha llegado a lanzar es porque hay un target que está interesado en ello, ¿no? Pero bueno, aún así, como siempre, os he hecho la encuesta en Telegram donde os he puesto que vosotros, ¿cómo veis esto? O sea, ¿cómo veis ese tipo de juegos tal cual de portarlos a smartphone? Ahora he puesto tres opciones donde ponía si, o sea, si crees que este smartphone, o sea, que los juegos en el smartphone, o sea, son interesantes. Si por el contrario crees que yo lo jugaría en una consola actual, ya sabéis que estos juegos también están, o sea, en PlayStation 4 podéis instalar juegos de PlayStation 1, PlayStation 2 vía digital. Bueno, y después, bueno, de vías alternativas. Pero bueno, de forma legal lo puedes hacer y lo puedes jugar allí, con lo que ya sabéis que tenéis vuestro mando y está todo bien adaptado y tal.
E incluso Nintendo, yo tengo de forma legal comprado el Pokémon Cristal para la Nintendo 3DS, o sea que lo tengo comprado ahí del iShop y podéis jugarlo directamente en esta consola. O después una tercera opción que es ya jugarlo en las propias consolas originales, ¿no? O sea, creo que esto es más para esa gente más purista, o sea, que vives todo, o sea, la experiencia creo que es mejor, o sea, incluso yo estuve mirando el mercado de las televisiones de tubo, o sea, de tubo, y puedes flipar, o sea, puedes flipar porque televisiones, a lo mejor, que en sus años fueron más top para el tema del gaming de tubo, o sea, te cuestan más que una televisión OLED actual. O sea, es increíble. ¿Por qué? Pues porque muchas veces pasa eso. O sea, antes, cuando tú ya veías esos píxeles en pantallas con esos píxeles, es como que se veía mejor, ¿no? Entonces tú al meter ese mismo juego que a nivel de software no tiene esa resolución, lo metes en una pantalla con mucha más resolución y se ve tan nítido que a la vez no se ve tan bien. Es como que pierdes eso. Aparte, obviamente, de lo que es la esencia de la consola, de tener el tacto, el vivir la experiencia, el funcionamiento, el menú, todo eso que no te da una consola actual es lo que, pues, al fin y al cabo, la gente más purista de los videojuegos y todo eso pues busca y la verdad es que el tema de los retro está volviendo. Bueno, ya lleva unos cuantos años que está bastante de moda. Y yo flipé el otro día cuando vi el tema de las televisiones de tubo. O sea que yo miraría, si tuviera una televisión de tubo, que seguramente muchos de vosotros la tendréis, yo tengo, eh, pues miraría el mercado de segunda mano, porque si no lo utilizáis, puede ser que podáis sacar ahí un buen dinerillo de una venta de esas televisiones, ¿no? Y son cosas que ya no se fabrican, que también van a quedar como reliquias y que encima si tenéis la suerte de tener eso, o sea, ya de estas modelos en concreto para gaming de aquella época, pues, o sea, tenéis oro, o sea, oro completamente. Y bueno, la gran mayoría de personas piensa que está bien que lo adapten a los smartphones, que te da siempre esa posibilidad de decir, oye, no tengo ninguna consola y tengo un smartphone como todo el mundo. Y entonces, pues, joder, que está esa posibilidad es buena, ¿no? Hay gente que ha votado eso y también me ha dicho que sí, pero que hostia, que 22 euros es una pasada. Sí, o sea, la verdad que sí, porque tú aquí compras como un juego de lanzamiento para esta plataforma, que esto es muchas veces lo que pasa en todo, ¿no? Que a lo mejor en Switch, que va un poco a lo mejor más rezagada en ese aspecto, te sacan un The Witcher 3 que ya está en 4 euros o 5 euros en Steam y a lo mejor te lo saca a 30 o 40 euros y dices, hostia puta, o sea, ¿cómo puede estar este pedazo de diferencia? Sí, es que al fin y al cabo es un desarrollo nuevo para la consola, es el lanzamiento para esa consola, entonces tú pagas ese nuevo lanzamiento, aunque el juego no sea nuevo, en realidad ese nuevo lanzamiento lo estás pagando. Y aquí es un poco igual. También hay que decir que la devaluación en el tema de los smartphones no es muy grande, o sea, los juegos, y yo es una cosa que también pienso, o sea, a nivel de hardware, o sea, de smartphones y tal, entiendo la devaluación que tienen. O sea, me refiero a que tú compras un smartphone y se te queda corto porque actualizan software y no actualizan hardware y por lo tanto cada vez funciona peor y todo eso. Las aplicaciones también demandan más y llega un punto en que si no actualizas una versión no te deja instalar aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces es normal que se devalúe. Pero un juego no, o sea, un juego sí puede tener mejor... es que muchas veces solo nos fijamos en los gráficos, pero hay juegos antiguos con una historia brutal. Incluso muchas veces hay juegos antiguos mejores que la actualidad. ¿Por qué? Porque ahora pasa a mí con las películas me pasa igual. Yo siempre lo he dicho que para mí sagas como Harry Potter y El Señor de los Anillos, que ya hace, no sé, 15 años o así, no he vuelto a ver. O sea, no he vuelto a ver a día de hoy. O sea, ni incluso las de Animales Fantásticos y todo esto que era esta que iba a la par con Harry Potter, está a la altura. Y a mí me pasa un poco eso, ¿no? No sé, hay películas buenas, sí, pero a esa altura tan top, yo no he encontrado nada parecido. Y en los juegos muchas veces pasa eso, esos juegos míticos, súper míticos, que como decía antes, como no tenían unos gráficos de la hostia, pues lo que tenía es currarse mucho la trama. Tenía una trama muy buena, cosa que actualmente muchos juegos caen. Incluso para mí The Last of Us ha triunfado bastante y me parece un juego tan bueno porque ha sido un juego que le ha dado protagonismo a la trama, cosa que no se ve tanto en otros juegos, ¿no? Es una trama súper sencilla, en plan, niña, este es el bueno y este es el malo, tienes que derrotarlo y para eso tienes que primero cargarte a estos antes. Esa trama, o sea, bueno, esa trama, entre comillas, si se puede llamar trama, es muy común en videojuegos, ¿no?
Después lo que te ponen es, bueno, un sandbox, en plan un mundo abierto de la hostia, unos gráficos de la hostia y cosas brutales que sí, que son espectaculares, pero esa parte la pierden. Y por eso esa parte antes se cuidaba mucho más en algunos aspectos, ya os digo, no voy a generalizar, pero hay muchos juegos que tienen una trama mucho mejor que hasta los actuales. Entonces, tener esa posibilidad de poder correr esos juegos, a mí me parece también un acierto y por eso le decía, es como las películas antiguas, hay películas muy buenas como El Padrino 1 y todo eso, que aunque hayan pasado muchos años, yo El Señor del Anillo son películas que veo prácticamente todos los años. Ahora también estamos viendo otra vez toda la saga de Harry Potter. Y son películas que a mí me gustan revisionar, porque me parecen espectaculares y porque pase el paso de los años no van a ser peores. Y en los juegos yo creo que pasa un poco igual. O sea, y tienes la suerte de, como también se devalúan tanto, poder comprarlo. Aunque bueno, ya llegamos a un punto en que las consolas tan retro no se devalúan tanto. Incluso todo lo contrario, o sea, hay títulos que es como las televisiones, que son oro. O sea, títulos que te cuestan incluso más que una consola actual. Te estoy hablando de 500 euros o así. O sea, algo impresionante. Por ejemplo, creo que el de la PlayStation 1, el Silent Hill, está súper cotizado. O sea, por poneros un ejemplo. Es que eso fue un juego súper mítico. E incluso el Silent Hill, las próximas entregas, o sea, la entrega de después, creo que no siguen tan buenas como la original, ¿no? Al igual que, por ejemplo, a mí una saga que me gustó mucho también fue Medieval para aquella, o sea, para aquel entonces. Cosas que, bueno, que ahora, pues, aunque quieras, no las puedes jugar de forma tan legal muchas veces. Primero porque o no están portadas o no, o los juegos no son nada asequibles, como os decía, pues son ya juegos que eso es de coleccionismo. Y son cosas que tienes que comprarte una consola o sí, o ponerlo de forma con emuladores o cosas así, que ya es forma no legal, pero es que tampoco te permiten, que eso es lo que dice mucha gente. Dice, oye, yo quiero ver una película, no me importa pagar por ella, pero es que no está en ningún sitio, no puedo comprarla, entonces no te queda otra que descargártela de esa forma, ¿no? Y aquí pues pasa un poco igual. Por eso también yo cuando analicé la hostia, ¿cómo se llama? Una consola esta retro, era de Albernic o algo así la marca. Muy bien, la 350M creo que se llamaba el modelo. Una consola que me gustó mucho, que para correr todo este tipo de juegos está muy bien, pero que obviamente pues los juegos tú no los podías comprar de forma legal, ¿no? O sea, si no que lo tenías de esa forma pues ilegal, o sea, la verdad, te lo descargas de estas formas más piratillas, pero es que claro, no te queda otra, es imposible de conseguir. Y, y obviamente yo creo que también es una, o sea, por ejemplo, la Switch me parece una muy buena consola para todos estos juegos, que hay muchos, ¿eh? Hay muchos que están saliendo, por ejemplo, los Resident Evil, los del principio. Creo que está el primero, el segundo también está. Hay varios de estos y están ya disponibles para la Switch. O sea, me parecen que son muy buenos en ese aspecto, una plataforma muy buena porque es capaz de mover esos tipos de juegos y a la vez es portable, ¿no? Cosa que, claro, una PlayStation 4 y todo esto, pues te lo va a mover, vamos, sin ningún tipo de problema, pero no tienes esa portabilidad. Entonces, disfrutar de ese catálogo antiguo tan bueno y encima de una forma portátil, claro, pues creo que está muy bien. Aún así, ya os voy a traer vídeos de todo para poder disfrutar de todo esto de una forma incluso más barata. O sea, creo que hay cosas muy a considerar y a tener muy en cuenta. O sea, que estar atentos aquellos al canal, aquellos que estén interesados en todo esto. Pero yo lo veo un mercado bastante bueno. Y claro, pues sí que esos gente súper aférrima, pues no te queda otra muchas veces que comprar una consola. O si tienes una consola de esta retro y quieres vivir la experiencia, pero pirateándola. O sea, no te queda otra. O sea, es que es imposible. Te vas a gastar más pasta que comprándote la Play 3 y los últimos juegos. Así que bueno, más o menos por ahí la cosa. Y bueno, vamos a comentar también la noticia que, bueno, ya sabéis que el 29 de marzo tenemos la presentación de los nuevos Mi Mix, donde os dije que se esperaba ese plegable y también se suponía que un Mi Mix 4 que no fuese plegable. Se rumoreaban esos dos, ¿no? En concreto, el Mi Mix traería, que esto sí que lo ha dicho la marca, una cámara de lente líquida. Y me diréis, ¿qué es eso, no? Pues bueno, eh, no sé si conocéis, hay muchas gafas que se hacen oscuras con el sol, ¿no? Esto es porque reaccionan a la energía, ¿no? Os digo energía porque la energía la puedes recibir en forma de rayos de sol, ¿no? O la puedes recibir por corriente eléctrica, pero ambas son energías, ¿no?
Y en este caso reaccionen al propio sol y entonces cuanto más sol le dé, más negras se hacen y entonces más te tapa el sol, ¿no? Y estas gafas seguramente que, vamos, esto está inventado desde hace muchísimos años. O sea que, si, bueno, si no las conocéis, que sepáis que funcionan así, ¿no? Pero ya os digo, son gafas que ya tienen bastante historia. Pues bueno, en este caso es algo muy parecido, por eso hacía ese símil. En este caso lo que tenemos es, bueno, he leído varios posts, me gustaría más indagar algo más técnico, pero ya os digo que muchas veces cuando dice la gente, no, es que todo está en Google. No, no, no. O sea, cosas genéricas están en Google, pero cosas técnicas a mí me ha pasado. O sea, bueno, nosotros a nivel de empresa de ingeniería, cuando tienes que meterte en cosas muy específicas, hay cosas que se pagan, documentos que tú tienes que pagarlos. O sea, que no te los dan así porque sí. En plan de, oye, ¿quieres leer acerca de esto? Págame. Y es así, o sea, es cosas súper, súper técnicas y donde no te queda otra que pasar por caja para poder leerla, para poder acceder a eso, o sea, cosas que no están en internet. Así que pues os comentaba que no es tan fácil. Y a mí, a día de hoy, para YouTube no me sale tan asequible tener que pagar todo este tipo de cosas, de documentos, para haceros un podcast. Ojalá, ojalá que yo diga, oye, pago 50, 100, 200 euros por un documento de estos y gracias a ese podcast genero 150 o 100 o lo mismo, ¿no? Y me sale rentable. Ojalá que se llegue a ese punto, pero ya os digo que ni de coña. O sea, que ni de coña me sale todo esto. Y yo también, deciros eso, yo soy muchas veces súper transparente en ese aspecto, nunca me he cortado con vosotros. Y ya sabéis que yo todo lo que genero de todo, de chollos, de YouTube, de podcast y tal, pues lo reinvierto para traer cosas nuevas. O sea, lo que también me está gustando ahora es que también al incremento de suscriptores en YouTube y todo esto, pues también obviamente cada vez gano más. Y esto no es que, o sea, yo no ese dinero, como decía, no me lo queda para mí. O sea, para mí eso se traduce en que puedo traer más cosas o puedo traer cosas más caras. Porque lo que sí que me siento ahora es con la libertad de no depender tanto de tiendas ni de empresas, sino que yo quiero analizar una cosa y la compro. Quiero tal y la compro. O sea, no tengo que depender de tal porque ya os digo que me he encontrado con historias varias donde ya he contado muchas veces con el tema de las empresas, de tiendas y productos que quería probar y no podía probar pues, o porque las condiciones que me daban no las veía correctas o porque no se ha podido en general, ¿no? Entonces, claro, esto para mí es más libertad, por decir esa traducción, ¿no? O sea, el más dinero generado en YouTube, en podcast, con los chollos que muchos de vosotros, yo estoy súper agradecido por hacer vuestras compras en Choyer for You o sea, no solamente los descuentos que pasamos, sino utilizando los enlaces de afiliados de Amazon y todo eso, que hay un apartado ahí que pone apoya al proyecto y te metes desde ahí y ya me estás dando dinero, o sea, ahí te cuesta exactamente lo mismo. O sea, esos detalles eh, yo siempre estaré súper agradecido porque esas cosas son con las que podéis apoyar al canal. Yo no quiero que me paguéis a mí, que os suponga dinero mi contenido. Quiero que esto sea gratuito y me podéis apoyar con eso, pues compartiendo mi contenido, recomendándolo. Esas cosas son las que a mí verdaderamente sí que me ayudan y a vosotros nos cuesta dinero, que yo eso es lo que también quiero, porque a mí pues obviamente creo que a ninguna persona le gusta pagar por pagar. O sea, obviamente si tienes algo gratuito pues mucho mejor y yo mi filosofía es que os lo quiero dar gratuito, ¿no? Y pienso que para mí lo correcto no significa que el otro no sea correcto, sino que yo quiero que esto pues sea un poco así, ¿no? Y bueno, pues como os decía, todo esto venía porque no puedo obviamente pagar este tipo de documentos porque es muchísima pasta. Y pues tengo que depender un poco de lo que hay en internet, de Google y tal. Y entonces pues ya sabéis, esto es como el teléfono roto. O sea, uno dice una cosa, el otro lo interpreta de otra, lo escribe de otra y llega un punto donde pues os puedo hacer una idea y yo bueno, pues también de lo que yo entiendo de cómo funcionan los materiales a nivel de ingeniería y todo eso, pues también muchas deducciones de las que hago es directamente de mi propia experiencia. Muchas veces, pues, la verdad es que he acertado, o sea, tengo que decirlo. O sea, bastantes veces, y cuando os digo en plan de, oye, pues mira, yo esto no lo veo tan claro, ¿no? O cuando os dije el tema de los flexibles, que todo el mundo lo veía como una hostia, y dije, ojo, que un material, cuanto es muy flexible, se raya con facilidad. Y las marcas obviamente todo eso te lo omiten. Y justamente fue así, o sea, se rayaban con mirarlos. Y entonces ahí siempre está ese punto donde el material es el que es. Y es muy complicado, ¿no?
E incluso ya hice un vídeo que creo que no se ha encontrado y ni vais a encontrar este tipo de información en casi ningún sitio, y que tener disponible el funcionamiento de esos cristales, que son cristales, que es vidrio de los smartphones plegables. Que ya os digo, esto yo lo estuve consultando. Bueno, yo sabía que había un funcionamiento atómico de esas cosas, y después aún así estuve hablando con un amigo mío que es ingeniero en materiales. O sea que ese tío sí que trabaja con toda esa documentación día a día y sabe cómo funciona, y me verificó todo eso. O sea que ya os digo, es un vídeo que está totalmente contrastado, y que ya os digo, este tipo de información es muy muy complicada de encontrar por internet. Así que bueno, siempre os lo dejo en mi canal de YouTube para que le echéis un vistazo. Y ahora sí, después de todo, de todo esto, que yo a lo mejor muchas veces me enrollo así y tal, pero después me decís mucho que la verdad es que os mola. Y que incluso dice, hostia, Alberto, podría hacer un más podcast o más largo. Y hostia, o sea, te hago casi un podcast diario de 1 hora, que muchas veces ya pienso que no tengo ni que dormir para que me dé tiempo a tanto durante todo el día, ¿no? Pero bueno. En cuanto al Mi Mix y este lente líquida, como os decía, he leído en unos sitios que sí que es verdaderamente líquido y en otros no. Eh, ya sabéis que hay muchas veces que son materiales que son medio viscosos. Es un poco de todo. Es que el tema de materiales es muy complicado, porque no hay, como en toda la vida, no hay nada matemático de blanco y negro. Muchas veces hay muchos grises y se intentan, obviamente, cuadrar. El ser humano intenta tener las cosas así más claras, pero hay cosas que no se pueden meter en plan esto era así, 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 sino, bueno, de aquí a aquí puede ser esto, de aquí a aquí puede ser esto. Y estos materiales, para resumir, son, voy a decir materiales en concreto, lo que es que reaccionen a estas señales eléctricas, en este caso es el eléctrico, al igual que, como decía, el símil de las gafas, ¿no? Lo que hace es que cuanto más energía recibe, más curvo se hace, ¿no? Por haceros un símil, cuando, o sea, bueno, una aclaración a nivel de materiales, a nivel de ingeniería, cuando se hablan de deformaciones, cuando una cosa se dobla, hay dos tipos de deformaciones, la plástica y la elástica, ¿no? La plástica, bueno, la elástica, vamos a empezar por la elástica, cuando tú dices que una cosa es elástica, porque es porque se mueve, ya, hostia, mira, esto se mueve, ¿no? Pues claro, es una cosa que se deforma, pero que después vuelve al sitio. O sea, que tú al dejar de meterle presión y tal, vuelve al sitio. Tú coges una goma de borrar, la doblas y la sueltas, y vuelve al mismo sitio, ¿no? Es algo elástico. Y cuando se dice que una cosa es plástica, es una cosa que tú la deformas, pero no vuelve al mismo sitio. Después, dentro de toda esta deformación, no es una cosa o la otra. O sea, hay una parte que es deformación plástica y una parte que es deformación elástica. O sea, tú cuando deformas una cosa, después sueltas y vuelve un poco, pero no vuelve al mismo sitio. Se queda ahí, ¿no? Entonces, es esa pequeña deformación elástica y después la deformación plástica que ya se queda ahí. Todo esto es lo que os comento para que tengáis claro estos conceptos. Y entonces aquí lo que estamos es haciendo una deformación elástica mediante esta reacción de los materiales. Lo que hace es que está aumentando su radio, o sea, esto, bueno, una lente al fin y al cabo pues tiene un radio de curvatura, y entonces pues puede ser o cóncava o convexa, en plan el radio hacia un sitio o hacia el otro, dependiendo dónde quieras que se proyecte esta imagen y cómo quieras que se proyecte. Después, bueno, la diferencia entre un angular o tal es que tenga más o tenga menos, ¿no? O sea, lo que hace es recoger esa misma imagen, pero recogerla toda y que caiga en el sensor, que es lo que es capaz de traducirlo a información y a su vez de generarte una imagen digital, ¿no? Vale, pues cuando todos estos conceptos ya están claros, vamos con que tú lo que haces es que al meterle más corriente a esta cámara, se modifica ese radio. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues tener un angular, un teleobjetivo y una cámara principal con la misma lente. O sea, lo único que se hace es modificar esa misma lente gracias a esto. Esto es algo que a día de hoy estaba en otros productos, ya lo he dicho muchas veces, que muchos de estos inventos que vemos actual ahora no están inventados ahora. O sea, no se ha inventado ahora. Lo que se ha conseguido ahora es aparatarlo tanto para que se pueda poner un smartphone y producir de esa forma más masiva. Pero no están inventados ahora. Yo siempre pongo el ejemplo de impresora 3D. Mirar cuándo se inventó y mirar la actualidad de cuando ya es asequible, el tiempo que ha pasado, ¿no? Pues esto es igual. Esto ya está inventado desde hace mucho y lo que hace es que se mejora tanto eso como el enfoque. Que eso también mejora bastante el tema del enfoque. Y gracias a esto, actualmente
pegote que teníamos era el tema de poner varias cámaras. ¿Qué pasa? Que, o sea, tú, por ejemplo, cuando compras un objetivo, esto que también quiero hacer este símil con la reflex, lo que estar haciendo es manteniendo el sensor. O sea, el sensor está dentro del cuerpo de la cámara. Mientras que tú lo que cambias son las lentes, que son los objetivos. Los objetivos solamente tienen eso, y bueno, el estabilizador y tal, pero solamente eso. Lentes, o sea, cristales. No tiene un sensor ahí dentro. El sensor ya usas el mismo sensor para todo. Lo que pasa que tú le estás dando una imagen o le estás dando otra. Y todo eso depende de cómo estés tratando la imagen con las lentes, cómo recibas esa imagen, ¿no? Y ahí es la modificación. ¿Qué pasa? Pues con las actuales cámaras, claro, lo suyo sería que todos los sensores fuesen igual, pero el precio no sería igual. Todo lo que se hace es poner un sensor principal. Cuando se dice el sensor principal es que meten el sensor más tocho en la cámara principal. Y bueno, los angulares, los teleobjetivos y todo esto, que son ya cosas que no se utilizan tanto, abaratan los costes metiendo sensores peores y menos caros. ¿Qué pasa? Pues que siempre tenemos que depender mucho del software para que la imagen sea lo más parecida posible entre un sensor y otro. Después, cuando está grabando y cambiar entre un sensor y otro, también hay esas variaciones. Bueno, pues no es del todo tan bueno, ¿no? Aparte de que cuando tú estás haciendo un zoom, lo que haciéndolo es, en realidad haces un zoom por pasos. O sea, pasas de 1 a lo mejor a 10. Pero es que entre el 1 y el 10 todo eso es zoom digital. O sea, estás recortando la imagen hasta llegar ahí, pasas a la otra cámara, haces zoom digital y pasas a la otra cámara, ¿no? Claro, ahí estás perdiendo calidad. Pues gracias a estas lentes digitales, lo que puedes hacer es aprovechar ese mismo objetivo. O sea, imagínate que te quitas las 4 o 5 cámaras que están metiendo ya en el smartphone y pones una pero con un sensor de la hostia. O sea, el mejor sensor que haya. Claro, todo el coste de lo otro repercute aquí pudiendo poner un sensor bastante mejor. Y lo que haces es que ese tema de las lentes lo utilizas con esta lente digital líquida, que lo que hace es ese zoom. Y encima lo que también vas a poder hacer es un zoom. O sea, bueno, todo esto tiene unos límites. O sea, no vas a poder hacer aquí un zoom 50x con esta lente. Pero bueno, puedes incluso después poner varios tipos de estas lentes y ahí puedes jugar, ¿no? Lo bueno es que tú aquí no varías la parte digital, varías el hardware. Entonces, cuando tú captures esa imagen con zoom, con angular o con normal, va a ser imágenes nativas. O sea, si el sensor son de 100 megapíxeles, van a ser 100 megapíxeles. Y de ahí apartes. Todo eso es lo bueno. Y bueno, también, como decía, tema de enfoque y todo eso. Así que es una cosa que aún así he puesto fotos, vídeos y todo eso en la página web reviewforyou.com o en el canal de Telegram, ¿no? Pues si no se peta de cosas. Pero en la página web lo tenéis todo mucho más desglosado y donde podéis ver el funcionamiento. O sea, cómo se está modificando ese radio y cómo se utiliza este tipo de tecnología. Que la verdad que hay que decir que pues es bastante interesante. Y bueno, siguiendo también con todas estas cosas nuevas de la industria, vamos a pasar con la nueva RAM de Samsung, que es de 512 gigas DDR5, que llega hasta los 7200 megabits por segundo. Brutal, ¿no? O sea, 500 y pico gigas en solo un slot de RAM. Brutal, ¿eh? Bueno, también hay que decir que esto no es para todos los públicos, ¿no? No, el precio, obviamente, esto no lo dicen porque esto va de cara a empresas, de cara a servidores, y donde sí que se aprovecha mucho, como ya os dije, es con el tema de la inteligencia artificial o machine learning, que lo que hace, bueno, machine learning, ¿no? Es ese aprendizaje de computación. O sea, lo que coges es estadísticas, comprobar, hacer, como simplificándolo mucho, hacer regla de tres. Si esto y esto es esto, pues esto y esto es esto. Claro, cuando haces eso en 500 gigas de datos, pues seguramente que la solución que tengas sea bastante buena, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que todo esto lo agiliza mucho. O sea, tú puedes cargar 500 gigas en una memoria RAM, cuando todo eso lo tenga que procesarlo el ordenador, va a ir mucho más rápido porque no tiene que depender de ahí. O sea, que va a agilizar que el rendimiento de servidores, ordenadores no, servidores vaya mucho más rápido. Aparte, se ha mejorado mucho también el tema energético, ya que tampoco se ha especificado mucho, pero lo que han hecho es como eliminar una capa intermedia entre conectores que, gracias a eliminar esa capa, pues tienen una mejor conectividad entre elementos, por lo que se pierde, o sea,
como os digo, se transforma menos energía en calor, que cuando se calienta una cosa es esa pérdida, porque los materiales no son 100%, no llega a pasar al 100% de toda la electricidad, siempre hay alguna electricidad que se pierde, por eso hay el coeficiente, ¿no?, de cuánto puede llegar a pasar en material. Y como os digo, ya os puse en el ejemplo, no me acuerdo en qué vídeo fue, por eso siempre lo aconsejo que echéis a los vídeos, eh, un ejemplo de donde la madera también es conductora, o sea, no es aislante, lo que pasa es que es mucho menos conductora que otros materiales, pero se ve donde es conductora y se puede apreciar. Pasa que hay mucha energía que se pierde en forma de calor y ahí también se puede apreciar, ¿no? Pero ya os digo, todos los materiales son conductores, no todos, o sea, pasa que unos son muy poco conductores, tienes que tener mucha energía para que llegue a pasarla, pero claro, o sea, tú imagínate cuando coges unos alicates y coges esto y no te da la corriente, es porque la corriente que estás recibiendo no es tan potente para que llegue a atravesar esa capa de plástico. Pero si tú a ese mismo plástico le metes mucha más corriente, te va a llegar a pasar. Pero tienes que meter mucha más corriente. Entonces va un poco por ahí. Bueno, pues esta memoria la verdad que creo que es un avance. También lo que han dicho que han utilizado la tecnología TSV, que son vía a través del silicio. Lo que incorpora son 32 pilas de 16 gigas. O sea, si veis, es como que tiene un montón de trocitos negros. Esos trocitos negros son como, imagínate, las USBs pegados, por decir alguna memoria, esas memorias pegadas ahí. Y lo que hacen, pues, es hacer un todo, que es esto de 512 gigas. La verdad es que es espectacular y creo que son cosas que, como os decía, a día de hoy no son asequibles para el mercado normal, pero que está muy bien verlas de cara a saber lo que puede llegar a pasar en un futuro. O sea, es decir, podemos llegar a tener memorias de hasta 512 gigas que en 2020 estará esto. Imaginaros ya cuando pasen 10 años más. Creo que fue el año pasado presentaron la de 256 y en un solo año han duplicado la memoria. O sea, todo esto lo digo para que os hagáis esa idea de todo lo que pueda llegar a pasar y que esa frase de todo está inventado no es así. Y más en la telefonía móvil, que lo bueno de la telefonía móvil es que hay mucho dinero, se gana mucho dinero y por lo tanto hay muchas mentes pensantes de cómo aplicar otras tecnologías ya existentes al mercado de smartphones, ¿no? Y pues están haciendo cosas bastante buenas. Y muchas de la gente lo que hace es achacarle estos méritos a Samsung o a Apple, a todas estas, y ya os digo que estos inventos no lo han hecho ellos. O sea, todo este tipo de cosas no lo hacen ellos. Ellos lo que hacen es incorporarlo en sus dispositivos. Pero son cosas que ya están inventadas de antes y que si indagáis un poco en esas tecnologías, ninguna está hecha por Apple, ni por Samsung, ni nada. O sea, incluso Apple, el Face ID y todo eso que también se le achacó tanto, eso fue desarrollado para el ejército y después la patente era de Microsoft, que es la que utilizó para la Kinect. O sea, imaginaros si ha pasado cosas desde entonces. O sea, que Apple lo único que fue es le compró esa patente creo que a Microsoft y fue la que utilizó para meter en el Face ID. Pero ellos no desarrollaron nada. O sea, ellos adaptaron esa tecnología a eso. Que obviamente también tiene su mérito, ¿eh? Pero que no se achaque en plan el mérito de haberlo inventado a estas empresas porque no es así. Y bueno, ya para finalizar, como os comenté ayer, hoy a las 8 de la tarde, hora española, vais a tener a Nate Gentile, que ayer no lo anuncié. Nate Gentile es un youtuber que tiene 1,6 millones de suscriptores en YouTube, donde, bueno, ha hecho vídeos con diferentes jugadores de fútbol, con Auronplay, o sea, la verdad es que es bastante famoso, creo que el canal más famoso en el mundo del PC en España. Se caracteriza también por hacer mucho de modding, o sea, en plan, modding significa de modificar PCs y tal, y es bastante interesante. Creo que su historia más personal también es muy interesante. Yo los vídeos que he visto de él, donde habla un poco más de eso, me parece que se puede hacer una muy buena entrevista. Y como siempre os digo, os aconsejo que me sigáis en Twitch para que os salte esa notificación y de todo esto que vayamos hablando, si queréis concretamente preguntar algo o participar o que hablemos en un tema en específico, porque aparte de lo personal siempre tratamos cosas de actualidad, de tecnología, de no sé qué, de si prefieres esta marca, si prefieres la otra, qué opinas de este producto o del otro, todo eso también lo vamos a hablar como siempre hacemos en estas charlas, que después obviamente subiré aquí, pero Twitch lo que te permite es interactuar en directo y poder, joder, creo que esa posibilidad de decir, oye, esa persona que nunca vas a poder acceder a ella, porque es muy complicado acceder a este tipo de personas, porque 1 millón y pico de personas, imagínate que estén mandando mensajes todos los días, es inviable, pues tener esa posibilidad de poder acceder creo que es bastante buena a mi parecer, la verdad.
Así que, bueno, pues como siempre os digo, podéis seguirme en Twitch para poder interactuar siempre que hagamos este tipo de directos. Así que 8 de la tarde, hora española, ¿eh? Aquellos que me sigan de otro sitio, tenedlo en cuenta para, para hacer vuestras conversiones. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y como siempre recuerda que puedes acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyou.com/enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.